Larisa entró en la cafetería y pidió un café. Y tráigame también un pastel, pero por favor, que tenga menos crema. El camarero se dispuso a cumplir con el pedido y, un minuto después, una mujer se acercó a la mesa. Sin mirar, Larisa la saludó. Hola, Masa. ¿Por qué estás tan triste? ¿Te ha pasado algo? Su amiga, un poco sorprendida, respondió. Ay, Larisa. No puedo acostumbrarme a que siempre parezca que tienes ojos en todas partes y percibas las emociones a distancia. El camarero trajo el pastel. Aquí tiene, como pidió, con menos crema. Masa no pidió nada para ella. Solo había venido a charlar un rato con su amiga. Estoy tan cansada de Valera que no sé cómo decirle que quiero terminar. No puedo soportar sus comportamientos, especialmente cuando invaden mi espacio personal. Ay, pero ya basta de mí, cuéntame tus novedades. ¿Has conocido a alguien? Desde que terminaste con Misa, no te reconozco. Después de dar un par de sorbos a su café, Larisa respondió, en mi vida personal todo sigue igual, ya sabes que conocí a un hombre. Nos escribimos y me gusta mucho. Masa frunció el ceño y dijo, ¿otra vez con ese preso? Pensé que ya se te había pasado. Debes entender que si alguien ha terminado en la cárcel, es por una razón. Eso significa que tiene un mal carácter y, probablemente, una herencia problemática. Larisa dejó de beber su café. ¿Cómo puedes juzgar a una persona sin haberla visto nunca? Me escribo con él, hemos hablado por teléfono 2 veces, y Artem no me parece una persona extraña. Simplemente tú encuentras hombres con los que pasas por pruebas desagradables. Tienes la oportunidad de formar una familia, pero eliges a los candidatos equivocados. Massa sabía que Larisa tenía razón, pero no quería admitirlo en voz alta. Tú tampoco eres perfecta, según veo. Y he encontrado a alguien que ha infringido la ley. ¿Crees que eres la única para él? Estoy 100% segura de que se comunica con otras mujeres además de ti. Perdona, pero a tu edad creer en cuentos de hadas es no respetarte a ti misma. Lo entendería si tuvieras 18 años, pero, gracias a Dios, ya tienes 35. ¿No has aprendido nada? En ese momento, Larisa recordó a su familia. Todos pensaban igual que Masa, diciéndole que debía dejar de comunicarse con el preso. Una vez se lo mencionó a su madre, y cuando ésta se enteró de que su novio estaba en la cárcel, intentó disuadirla de seguir en contacto con él. Irina Vasilievna era una mujer de principios estrictos y consideraba a cualquiera que infringiera la ley como un paria. Ahora, hablando con su amiga, Larisa veía a su madre y a sus familiares reflejados en ella. Terminando su café, empezó a despedirse. No puedo creer, Masa, que no estés de mi lado. La última vez me dijiste que encontrara a un hombre digno. Pues bien, Artem vale mucho más que esos que ahora me miran. Sus sentimientos son genuinos, no como los de los demás, que parecen hechos de burbujas de jabón. Artem ha aprendido el valor de la vida y es sincero conmigo, sin falsedades ni hipocresía. Larisa, pagando su cuenta, dejó a Masa en la cafetería, aunque hasta ese momento había querido pasear con ella por el parque. Al salir, respiró aire fresco y murmuró, no entienden nada. En el camino, escribió un mensaje a Artemi, literalmente, 5 minutos después, él respondió. Le contó que no solo su familia, sino también su amiga se había vuelto en su contra. Artem escribió que lo entendería si ella decidía dejar de comunicarse con él. Al mismo tiempo, le aseguró que, cuando saliera, resolvería todos los problemas. Recordando que Artem había sido encarcelado por un robo, Larisa seguía creyendo que había sido una medida desesperada. Había oído muchas veces que algunas personas terminan en prisión por tonterías y no les sorprendía, la vida a veces da sorpresas que pueden hacer tropezar a cualquiera. Artem también le escribió que, tras las rejas, había aprendido a valorar aún más la vida, no por estar aislado, sino porque sus seres queridos también le habían dado la espalda. Una vez le contó en un mensaje que sus familiares amenazaron con dejarlo sin hogar, pero Larisa le aseguró que no lo abandonaría y que tendrían un lugar donde vivir. En casa, encendió la televisión para distraerse un poco de los pensamientos tristes. No tenía fuerzas ni para preparar la cena, pero al mirar a su perrito, sonrió y se dispuso a hacer unos bocadillos. Después de ponerle comida seca a su mascota, Larisa se paró junto a la ventana y observó cómo las gotas de lluvia golpeaban el cristal. Artem estaba encarcelado en una región vecina, y probablemente también estuviera lloviendo allí. Larisa se lo imaginó triste, mirando a través de la ventana con barrotes, pensando en ella. Así es como lo visualizaba, llevaban 2 años escribiéndose, y aún no habían decidido si vivirían juntos o solo se verían de vez en cuando.
Quedaban 6 meses para su liberación y Larisa se estaba preparando para su llegada. Durante su tiempo en prisión, Artem había hecho no solo contactos, sino también buenos amigos. Uno de ellos era Petr Ivanovich, un veterano que ya había estado allí varias veces. Petr se había encariñado con Artem, incluso llegándolo a llamar hijo de vez en cuando. Petr Ivanovich no tenía hijos propios, decía que solo había tenido tiempo para cambiar de condena, pero no para formar una familia. Una noche, mientras tomaban un té muy fuerte, le dijo a Artem: cuando te liberes, visita a este hombre. Es un anciano al que le debo mucho. Aquí tienes su dirección. Te ayudará en los primeros momentos si no puedes contar con tu familia. Naturalmente, Artem no le mencionó esto a Larisa en sus cartas. Aún no sabía lo que le esperaba fuera de prisión. Sus familiares no le escribían en absoluto, por lo que no podía esperar una buena bienvenida. Ni siquiera su padre se interesaba por él. Su madre había fallecido 3 años atrás, y de haber estado viva, jamás le habría dado la espalda. Ahora, tenía que valerse solo por sí mismo. Para Larisa, los últimos 6 meses fueron una eternidad. Este periodo le había quitado más energía que cualquier otro. Cuando sus familiares se enteraron de que iba a recibir a su novio preso, se distanciaron de ella. No es que dejaran de hablarle por completo, pero la llamaban menos y hasta conspiraban a sus espaldas. Irina Vasilievna, su madre, volvió a recordarle los principios morales: cuando entenderás que si una persona roba, volverá a hacerlo. Artem no es para ti. No lo crié para eso. A pesar de las reprimendas y burlas, Larisa no abandonó sus planes. Esperó la liberación de Artem y fue a buscarlo. En el momento del encuentro, ambos se sintieron algo cohibidos. No es fácil ver en persona a alguien con quien has estado tanto tiempo en contacto sin mirarlo a los ojos. Artem también se sintió nervioso, pero luego se acercó y la abrazó: gracias por creer en mí. Ya no esperaba que alguien me recibiera y estuviera de mi lado. Larisa pasó la mano por su cabeza y respondió: es cierto, si tienes a alguien querido a tu lado, no hay dificultades insuperables. Se subieron a un taxi y se dirigieron a la ciudad. En el camino, Artem le informó que tenía que resolver algunos asuntos y que probablemente estaría ausente unos días, pero que eso no significaba que desapareciera para siempre. Las palabras de Artem la inquietaron un poco. Perdóname, Artem, pero necesito saber que nuestra relación no es en vano. Le he dicho a todos que viviríamos juntos y te he defendido cuando mis familiares intentaron manchar tu nombre. Artem pidió al taxista que se detuviera: será solo por un par de días, luego regresaré. Entiéndeme, necesito ver a mis familiares y averiguar qué ha cambiado durante mi ausencia. Larisa no quiso presionarlo y accedió a esperar. Al día siguiente, regresó a su casa. Naturalmente, sus familiares se regodearon: te lo dijimos, solo te está utilizando. Te ha llenado de promesas y tú le creíste. Seguro que ya le has prestado dinero. Ahora, espera y verás. Pero sus acusaciones venenosas no la afectaban. Larisa solo pensaba en que todo ese horror terminara pronto. Artem visitó a su familia, pero, como había previsto, nadie lo esperaba. Es más, nada más llegar, le señalaron la puerta. Al salir, se sentó en un banco y escondió la cara entre las rodillas. En sus ojos se leía una profunda tristeza y en sus oídos resonaban palabras: ¿tienes derecho a vivir en esta sociedad, Artem? Quizás sea mejor volver a donde perteneces. Allí tienes amigos y conocidos que siempre te recibirán como a un hermano. Una voz extraña lo instaba a luchar consigo mismo. Artem quería dejarlo todo y sumergirse de nuevo en el mundo del crimen, pero al recordar a Larisa, rompió a llorar. En ese momento, nadie vio cómo lloraba. ¿Y qué más da, si había encontrado la fuerza para seguir siendo humano? Artyom comprendió que no había vuelta atrás, nunca volvería a la cárcel. Tenía derecho a estar entre personas honestas y bondadosas. Sacando del bolsillo el papel con la dirección de su abuelo, que le había dado Piotr Ivanovich, decidió probar suerte allí. Antes de salir de la prisión, el viejo recluso le había dicho: solo averigua cómo está de salud el abuelo. Además, es una buena persona y, si hace falta, te ayudará. Dile que vienes de parte de Ivanig, él lo entenderá todo. Artyom compró un billete y se dirigió al pueblo donde vivía el anciano. Escribió a Larisa que pronto solucionaría todo y volvería. Al atardecer, el autobús lo dejó en una parada cerca de la administración. Artyom bajó, miró a su alrededor y empezó a buscar la calle y el número de la casa. Después de 15 minutos, encontró la dirección y se detuvo frente a una vivienda de 2 pisos. En el banco de enfrente, un anciano estaba sentado junto a un gato espléndido.
Artyom dio unos pasos hacia él y dijo, pasa a su hogar. El abuelo se levantó del banco y extendió la mano, igualmente para ti, pasa, el perro está atado. El anciano dejó pasar a Artyom delante de él, miró alrededor y cerró la puerta. Sin rodeos, le contó al anciano sobre Piotr Ivanovich. Ya en la casa, el dueño se sentó en una silla y dijo, así que mi sobrino está vivo. Pensé que ya había desaparecido. Su padre ha muerto, y yo, en cierto modo, lo reemplazo, ayudándolo y enviándole paquetes de vez en cuando, además de darle un techo cuando es liberado. Artyom comprendió que era el tío de Piotr Ivanovich. También notó que el anciano tenía marcas en las manos, señal de que también había estado en prisión. Esto explicaba por qué el abuelo se preocupaba por su sobrino. Durante la cena, Artyom le contó su historia, cómo y por qué fue encarcelado, mencionó a Larisa y describió brevemente la actitud de sus parientes. El abuelo inclinó la cabeza, apoyó la mano en la barbilla y dijo, sí, que aquí en el pueblo me llaman Timofey. Sé lo que es ser un paria. No te preocupes, tengo una casita en el campo, rara vez voy allí, pero es sólida y se puede vivir en ella. Si eres un hombre fuerte y trabajador, la pondrás en orden fácilmente. También te ayudaré con el registro, no puedes andar sin residencia. Artyom agradeció al anciano y al día siguiente se trasladó a la casita. Al inspeccionar la casa, se dio cuenta de que había mucho trabajo por hacer, pero lo más importante era que tenía un techo sobre su cabeza. Llamó a Larisa y le informó que casi había solucionado todo, pero que por ahora sería mejor que se vieran en la ciudad. No podía llevarla con sus parientes porque no lo recibieron bien. Todo este tiempo, Larisa se encontraba en un estado de incertidumbre. Por un lado, confiaba en Artyom, pero también tenía dudas sobre si estaba haciendo lo correcto. ¿Y si Artyom se había involucrado con malas compañías y planeaba algo malo? Además, sus parientes no la dejaban en paz, asediándola por todos lados. Pero ella se mantenía firme, aunque estaba al borde de la desesperación. Lo único que la consolaba era que ahora vería a Artyom con más frecuencia. Él cumplía su promesa y cada 2 días iba a la ciudad. Sin embargo, aún no la invitaba a su casa, alegando que aún no era el momento. Vivían como partisanos y Larisa, no soportando más la incertidumbre, en una de las citas le dijo, o me llevas contigo o me dices la verdad. Artyom la miró y, con tristeza en la voz, respondió, no tengo una casa propia, así sucedieron las cosas. Pero un abuelo amable me cedió una casita, aunque necesita reparaciones. Eso es lo que estoy haciendo ahora, ¿cómo podría llevarte a un lugar vacío? Larisa lo tomó de las manos y dijo, no importa, hoy vamos a tu casa. No importa cómo esté, lo importante es que estemos juntos. Artyom no se opuso y esa misma noche durmieron en la casa. No era del todo cómodo, pero Artyom prometió que pronto su hogar sería habitable. Y cumplió su palabra, trabajaba día y noche en las reparaciones, sin tomarse un descanso. Además, Timofey ayudó con algunos animales, para que no se sintieran solos. Les trajo gallinas y, una semana después, un cerdito de raza. Artyom resultó ser muy hábil en la agricultura. Pronto, el presidente del pueblo lo notó y le ofreció trabajar en la granja. Poco a poco, la vida empezó a mejorar, Larisa se acostumbró al campo y dejó de extrañar la ciudad. Incluso aprendió a manejar el ganado ella sola. Artyom se esforzaba al máximo y, en 3 meses, lo nombraron agrónomo. Aunque sin estudios, dirigía bien al equipo. Bajo su liderazgo, la granja se fortaleció y empezó a generar buenos ingresos. Una tarde, mientras Larisa preparaba la cena, Artyom se acercó y le dijo sinceramente, no lo creerás, pero cuando salí de la cárcel, tenía dudas, ¿sería capaz de ser útil para esta sociedad? Incluso pensé en volver con mis viejos amigos, porque allí me sentía como en casa. Pero fuiste tú quien me ayudó a encontrar mi lugar. Finalmente comprendí que todavía soy necesario para alguien en este mundo, y todo es gracias a ti, Larisa. En ese momento, a Larisa se le llenaron los ojos de lágrimas, se volvió hacia él y le dijo, no es solo mérito mío, Artyom. Tú también comprendiste que es mejor vivir en paz y bondad. Tienes derecho a vivir entre gente normal. Después de un año viviendo en el pueblo, Artyom y Larisa se convirtieron en símbolos de bienestar. Incluso salieron en la televisión de toda la región. La granja, en particular, había recibido una segunda vida. Los parientes, tanto de Artyom como de Larisa, estaban en shock al verlos juntos en la televisión. No podían creer que un exconvicto hubiera cambiado y se hubiera convertido en un miembro pleno de la sociedad. La envidia y la ira los consumían, pero Artyom y Larisa obtuvieron aquello por lo que habían luchado tanto. Si te ha gustado la historia, y
compártela en redes sociales o deja tu opinión en los comentarios. Y, por supuesto, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para no perderte la próxima historia. Hasta pronto. Ámense los unos a los otros.